estamos. ¿Nos escuchás bien, Santiago? Yo sí, ustedes. Perfecto. Ahí va, nosotros también, genial. Perfectamente. Bueno, un placer que nos atiendas a esta hora de la noche, te lo agradecemos mucho. ¿Por dónde empezar? Antes que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este miércoles a las 10 de la noche? Siempre bien. Estamos en etapa de combate y el combate es alegría. Si no se toma así, es rendición. Así que acá estamos. Bueno, un poco como resistir, insistir y persistir, ¿no? Como quien Sí. diría. Pero ya estamos en etapa de lucha, batalla y victoria. Hay que salir de la resistencia. Eso fue hasta que las condiciones fueron dándose en principio. Cuando el enemigo ostenta sus capacidades es momento de lanzar el contraataque, dicen en la escuela de guerra. Sí. Y entonces, cuando ostentaron sus capacidades, era momento de lanzar el contraataque. No se hizo, hubo que resistir. Es tiempo ahora sí de pasar a la acción, porque si no va a ser demasiado tarde. Bueno, justamente en esto de pasar a la acción y un poco lo que hablábamos previo a la entrevista, nos encontramos la semana pasada con declaraciones del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, hablando de un nacionalismo en el cual integraba a Victoria Villarruel dentro de ese nacionalismo. Así como también hablaba de Netanyahu, primer ministro de Israel, como peronista. ¿Qué opinión te merece estas declaraciones? Netanyahu es un criminal de guerra, un asesino y un nazi, responsable del genocidio palestino, por el cual debe ser juzgado y ejecutado en un Nuremberg de Palestina. Y a Guillermo ya le contesté que es un pelotudo, que es una máquina de hablar pelotudeces, que evidentemente está viejo para un geriátrico y que lo que necesita es un acompañante terapéutico, no hacer política, porque todos los desconceptos ridículos con los que trata de mostrar una doctrina peronista inexistente, como por ejemplo decir que somos capitalistas. Nosotros los peronistas no somos capitalistas, combatimos el capital de la usura. El capital de la usura está representado por los intereses mezquinos y más maliciosamente satánicos del occidente anglófilo, que incluye al moderno Estado de Israel con su gobierno genocida, y todo lo que implica el discurso de Moreno es nada más que la demostración de que está financiado por este gobierno y por los mismos intereses y que trabaja para los mismos mandantes, con lo cual es una colateral, una colectora del gobierno de Milei, nada más. Es un libertario cantando la marcha peronista, tratando de sacarle el pedazo que dice combatiendo el capital para no quedar tan pelotudo. Hace un día o dos, corregime si me equivoco, te escuchaba hablar de el refresh del siglo XXI en la política venezolana. Ese mismo concepto te lo traigo a Argentina, ¿no? Un refresh político. Pensaba, mientras escuchaba declaraciones tuyas para el día de hoy, en qué pasa con las nuevas caras. Que incluso hablabas de que tienen que haber nuevos referentes. Estamos escuchando declaraciones en donde Principios y Valores, la fuerza de Moreno, junta a distintas patas del peronismo, a sus partes económicas, a dar ciertos debates, pero no sé qué opinión te merece, Santiago. Siempre son las mismas personas las que vienen Primero a que renovar. ninguno de los cachivaches que estaban en esa foto es peronista. Con lo cual, dejemos de ofender a Perón porque no está para defenderse. Así que saquemos el nombre de peronismo de esas juntadas ridículas de guitarreadas setentistas para pasar a la acción de un peronismo del siglo XXI. Perón siempre estuvo en el futuro. Perón, desde el GO y la revolución del 43 para hoy, nos planteó, por ejemplo, que los argentinos íbamos a vivir de la soja, y trajeron la primera planta de soja a la Argentina. Y hoy los que odian a Perón viven de la soja que tienen en sus campos, y esa puta oligarquía con olor a bosta vive gracias a Perón. Y se enriquecen gracias a Perón. Con lo cual, obviamente, Perón está en la disputa por el agua potable, que será una realidad dentro de algunas décadas, que anunció en la década del 70. Perón está en la ecología, que la planteó como agenda del siglo XXI y no se equivocó. Con lo cual ustedes que son jóvenes lo van a encontrar a Perón en el futuro en la agenda de sus vidas. Ustedes no necesitan mirar para atrás para ver a Perón porque Perón está adelante.
Entonces, cuando aparecen todos estos viejos carcamanes que chorearon con el nombre de Perón y facturaron y pasaron por la función pública, se enriquecieron y dantescamente no entienden que se tienen que ir a la casa, por lo menos, ofenden la inteligencia de una ciudadanía que los desprecia y por eso pagamos la consecuencia de una derrota electoral que vino pavimentada por el fracasado y horrible y patético gobierno de Fernández y Fernández, que trajo a Milei inevitablemente. Era inevitable que el fracaso, que la patota, que el vamos a volver y todas esas pelotudeces trajeran una derrota, y la trajeron. Durante los últimos 4 años previos a esta pesadilla neoliberal, salvaje y criminal, se vivió el desbaratamiento del salario, la inflación totalmente descomedida. Se tuvo que vivir la frase del corrupto inmoral de Alberto Fernández diciéndole a Manieto en el Museo Renault antes de asumir, tratándolo por el nombre de pila, como si fueran amigos. Decir que el dólar a 60 estaba bien, entonces hoy lo tenés a 1.400 y lo vas a tener a 2.500, o lo vas a tener infinito porque no hay reservas y estamos en default. Con lo cual, la realidad es que todas esas reuniones son dantescas, son de dinosaurios, son de razas extintas que de peronistas no tienen un carajo y nunca lo tuvieron, porque te das cuenta hoy que van y se sacan fotos en la Embajada de Estados Unidos, caso de todo el sindicalismo vernáculo y traidor de gordos soretes que hoy deberían estar en el paro general por tiempo indeterminado para defender la patria y están sentados negociando porque están tan sucios como una papa que les tirás un carpetazo y se van a la casa traicionando a la clase trabajadora. Con lo cual los obreros, los trabajadores, los que deberían ser más peronistas que nunca, se fueron y hasta votaron a Milei. Bueno, entonces, sí. Entonces, para redondearte, sí. Nada de lo que viene de esos dinosaurios es peronismo. Moreno claramente es libertario, no es peronista, y están choreando con el nombre de Perón para confundir a una sociedad que necesita reaccionar contra este gobierno y ellos la duermen. Entonces, él es la anestesia, o intenta hacerlo, porque acá nadie duerme, cocodrilo que se duerme cartera, y anda paseando, entre otras cosas, con la plata que se robaron en la campaña, muchachos. Presentaron 7 listas para la interna para chorearse la plata de la elección. Tienen una causa abierta, son una vergüenza. Tienen un proceso iniciado por Servini de Cubiría por la presentación de partidos apócrifos, listas internas apócrifas. A ver si nos entendemos. Con la plata que giran es sindicatos con plata negra y la que se chorearon de una elección horrible y truchada para juntar plata negra del sistema electoral. Entonces dejémonos de hinchar las pelotas. La sociedad necesita pibes jóvenes, con gestión, con experiencia, que vengan de las universidades, del periodismo, de la militancia, y nosotros tenemos que abrirles el camino y nada más. Nosotros como generación, por arriba de los 50, y no mucho, yo tengo 54, hemos fracasado. Entonces nosotros tenemos que hacernos cargo de este proceso de transición. Tenemos que transicionar hacia los jóvenes, hacia ustedes. Nosotros tenemos que tratar de entregarles la cancha lo más limpia posible de toda esta mugre. Y terminar con esto, porque ustedes no pueden seguir siendo los que apoyan a estos viejos de mierda que se reciclan, porque si ustedes siguen yendo al basurero, van a seguir comiendo basura. Y si los jóvenes siguen yendo al anticuario a buscar un cachivache viejo para sacarle lustre, a ver si les va a arreglar la vida, la van a pasar cada vez peor. En el siglo de la tecnología y de la cibernética, de la inteligencia artificial, del online, de las ciencias intangibles, de la holografía comunicacional que se viene de acá una década, tiene que mandar la generación que es, digamos, nativa de toda esta realidad, porque son los que la van a tener que vivir y sobrevivir, porque es un conflicto la era tecnológica y de desarrollo de ciencias intangibles. Es un conflicto a resolver. Nosotros deberíamos estar debatiendo en el peronismo, en el nacionalismo, las nuevas metodologías de defensa del ser humano como trabajador frente a la imposición de un mundo transhumanista que pretende hacer mierda la vida de cada una de las personas porque los consideran innecesarios, porque consideran que los bienes y servicios los va a poder hacer un robot manejado por la inteligencia artificial con la menor cantidad de seres humanos que hagan falta y el resto a morirse de hambre, a morir en la inanición, sin estados nacionales que los defiendan y sin protección corporativa en defensa de sus intereses y de sus vidas. Con lo cual, el peronismo, en vez de estar discutiendo
¿Cuál es la justicia social del siglo XXI? Está discutiendo si el pelotudo de Moreno, que gira sobre una vetusta maquinaria oxidada, hablando de revolución industrial cuando estamos en la revolución de la era de la inteligencia artificial, puede servir para algo en esta Argentina quebrada. No sirven para una mierda. Bueno, hay algunas cosas que te quería preguntar ya corriéndonos hacia la gestión actual, pero me dejás ahí en el tintero la necesidad de preguntarte, bueno, ese traspaso generacional, con el cual estoy completamente de acuerdo, ¿quién lo encausa? Digo, los jóvenes buscamos líderes, imágenes, buscamos referencia. ¿En dónde la encontramos? Sí. ¿Quién? Ese es el error. Ustedes no tienen que buscar, ustedes tienen que actuar. La juventud lo que tienen que hacer es organizarse. Tienen que darse ustedes mismos la organicidad para poder conducir su propio futuro. Te insisto en esto. Perón, el Perón del 45, no tenía 60 años, ni 70, ni siquiera tenía 50, era un tipo joven, era un coronel joven. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? O sea, San Martín no cruzó los Andes a los 80 años, Belgrano no creó la bandera a los 60. Todos son jóvenes a la hora de la acción, eran todos jóvenes, eran todas personas biológicamente jóvenes y jóvenes de la cabeza. Entonces, lo que tienen que ustedes que romper es la idea de que a ustedes lo tiene que conducir alguien que tenga más años que ustedes. Eso es un delirio. Eso es un delirio. Perón condujo a la masa de trabajadores argentinos transformándolos en pueblo, que es la masa organizada, siendo mucho más jóvenes que los que conducía. Perón era infinitamente más joven que los que estaban el 17 de octubre en la plaza. Era más joven físicamente, biológicamente e intelectualmente, porque venía de la Europa, de aprender y de ver los procesos políticos europeos, y trajo a la Argentina su experiencia y la transformó en acción. Entonces, no es necesario que ustedes busquen referencias mirando la cédula de identidad, a ver qué viejo choto encuentran para que los lidere. Busquen entre ustedes. Yo a los 54 años estoy dispuesto a dar la batalla para que un joven conduzca. ¿Saben? Entonces, sea hombre o mujer, da igual, es el que más capaz sea, el que esté en condiciones de conducir. Y lo que hay que hacer es ayudarlo a conducir. Ahora, en la batalla del buen combate que hay que librar ahora, mientras ustedes no tienen ese espacio, porque fíjense qué ironía, el proyecto que venía a cambiar todo es de los mismos viejos hijos de puta, ladrones y genocidas que trajeron el país hasta acá. O sea, los pibes que decían que eran libertarios porque era un proyecto joven, no hay un puto joven en el gobierno. No hay ni un funcionario de quinta categoría, ni un ascensorista libertario que haya sido nombrado en el Estado. El Estado es para Caputo, para Schwarzenegger, para el ladri de Scioli, para toda esta mierda. Con lo cual los estafaron otra vez a los jóvenes que creyeron que Milei era un joven. Milei es un sorete, un esquizofrénico, un demente, que sirvió como escudo para que vuelvan los mismos viejos de mierda, chorros genocidas. Ahora, nosotros del otro lado no le ofrecimos un proyecto joven. Le ofrecimos más otra vez la misma mierda. Bueno, el único que yo creo que tiene rescate, que lo digo siempre, fue Sergio Massa, que se hizo cargo de un gobierno terminado, tiene 52 años y se hizo cargo a los 50. Fíjate qué situación. A los 50 años se hizo cargo de un gobierno que se iba en helicóptero. Un pibe de 50 años salvó un gobierno de Cristina y de Alberto que se cayó a pedazos y tenía el helicóptero en la terraza. Tuvieron que ir a buscar un pibe de 50 años para que lo salve. Ahora tiene 52. Bueno, tan equivocados no estamos. Yo conozco muchos intendentes jóvenes y legisladores jóvenes, sub 40, que están en condiciones de asumir responsabilidades porque ya las asumieron y conducen y fueron reelectos en sus distritos y son exitosos. Son intendentes que tuvieron que aprender a conducir una pandemia, en realidad una plandemia, pero bueno, la tuvieron que conducir sin que nadie les pudiera decir cómo era. O sea que tenemos jóvenes con experiencia que nosotros no tenemos porque no conducimos nunca un Estado con pandemia. O sea que lo que hay que hacer es asumir que la juventud está en condiciones de conducir y es preferible errores nuevos que repetición de los errores viejos que nos trajeron hasta acá.
Con esto pues, hay tanto para hablar, Santiago. Quiero hablar de algunas precisiones tuyas en relación a este gobierno. Te referís mucho que es un gobierno de ocupación. Quería que nos explicaras a qué te referís cuando hablas de gobierno de ocupación. Y por otro lado, en una entrevista con Grania, te escuchaba decir que la legitimidad de origen de las elecciones que gana Milei están basadas en el odio. Entonces, por un lado, te quiero preguntar, ¿a qué te referís con gobierno de ocupación? Y por otro lado, digamos, Milei empieza con vos, básicamente, lo has contado 1.000.000 de veces. Entonces, ese odio al que te referís, ¿en dónde lo ubicás? ¿Cuándo lo empezás a ver? ¿Qué empezás a ver de lo que Milei se percata y va a buscar ahí? ¿En qué momento ves ese odio? Esas son las dos preguntas. No, Milei no se percata de nada, se percatan los mandantes de Milei del personaje que van a utilizar y que genera el episodio constructivo de lo que fue el triunfo electoral. Esa oferta me la hizo a mí Urnequian antes que a Milei. Y quien ve la posición disruptiva... Perdón que te interrumpa, ¿te propone a vos, Urnequian, ocupar un lugar político de campaña, digamos? ¿Te va a buscar a vos antes que a Milei? No, él me propone que yo sea el payaso de él como es Milei y que sea funcional a sus intereses para impulsarme socialmente a través de la estructura económica y política que él tiene y obviamente... digamos, duró el almuerzo, porque obviamente le dije que no, era incapaz de aceptar esas condiciones de mi parte y inmediatamente a los 60 días lo buscó a Milei, que era panelista de mi programa y que, digamos, entraba dentro de la órbita o el radar de la disrupción que ellos buscaban. Ahí fue cuando lo cooptan y lo empiezan a impulsar a partir de la participación accionaria de él en América. Y le empieza a abrir el canal América y de ahí el resto de los canales, llamando por teléfono personalmente Urnequian a los grupos de poder para abrirle las puertas a Milei para que lo dejaran circular. Y fue Urnequian con plata y llamados el que fue abriendo uno por uno los factores de poder para que este psiquiátrico enfermo pudiera circular. Pero, digamos, son lo mismo de siempre y son un gobierno de ocupación porque Urnequian, que es un viejo de mierda, traidor a la patria, sorete, contratista, dinosaurio, está condecorado con la máxima condecoración de la monarquía británica. O sea que más cipayo, más masón y más basura Illuminati no puede haber. Y eso es Urnequian, que es el jefe de este psiquiátrico. Santiago, yo estoy tratando de no reírme, pero es muy difícil, ¿sabés? Vos me tirás esas definiciones y concuerdo en muchas, pero al mismo tiempo es gracioso. ¿Qué decirte? Disculpame si me sonrío. A ver, no es gracioso que la Argentina esté es terrible como estamos. Decrépito como Urnequian, porque tu vida empeora todos los días si te reís de lo que tenés que combatir. No es chistoso decirle a alguien que es un viejo de mierda. Viejos honorables son los nuestros que laburaron toda su vida y les pagan una jubilación de mierda, mientras ese viejo ladrón hijo de puta se roba a la Argentina, se queda con el litio, se queda con el uranio, se queda con la hidrovía, con lo cual está claro que de acá para reírse no hay nada y cuando le digo viejo hijo de puta es porque es un viejo hijo de puta. Entonces no tomes simpáticamente la definición porque tiene que ver con la calificación del enemigo de la patria. Es un enemigo de la patria. Sí, y voy a festejar el día que se muere igual que festejé con el día que se murió la reina. La reina, igual. Lo recordábamos hace un rato. Ahora, volviendo a esto que te preguntaba, la campaña legitimada en el odio. Ese odio del cual hace la campaña Milei y gana y lo votan por eso. Este odio es un odio antiperonista, es un odio al Estado, es un odio a la decepción constante de los últimos 8 años, al menos de la política argentina. Es un odio a Cristina, 99%, y es un odio al último gobierno encarnado por Cristina y Alberto Fernández, porque la gente se sintió ya definitivamente estafada cuando apostó a que con Alberto Fernández iba a haber una Cristina moderada, un escenario de una vuelta más honrosa al poder y volvió la patota de la cámpora, los chorros, volvió el vacunatorio VIP, volvieron las fiestas en Olivos, volvió el choreo, volvió toda la mierda que nadie quería volver a ver. Y lo bueno que era, por ejemplo, el primer gobierno de Néstor,
el Ministerio de Planificación de Julio De Vido, la obra pública, el desarrollo, el crecimiento del salario, la economía estabilizada con recaudación, reservas y aumento de las exportaciones. O sea, todo lo bueno de Néstor Kirchner se desvaneció en Cristina, no quedó nada. Entonces la gente, después de los 4 años patéticos vividos de los últimos 4 años de Fernández y Fernández, odió, se sintió estafada, robada, sintió que le había vuelto a votar a sus verdugos. Y claro, se enojaron y ese enojo después toma un nombre. Y el nombre que elige nuestro enemigo es peronismo. Ese es el odio, el nombre. ¿Está bien? Entonces, el odio no es a Perón, es a Cristina. Pero Cristina se disfraza de peronista, la gente termina odiando a Perón porque son pibes que no saben ni quién es Perón. ¿Está bien? Hoy los pibes que votaron con odio, si vos le decís, decime qué día digamos, asumió Perón, dónde nació, su descendencia, dónde estuvo, cuál fue su carrera militar, no tienen la más puta idea. Con lo cual, el odio a Perón es traslativo del discurso de odio que impone el liberalismo salvaje y criminal, porque encuentra en esa teoría del yin y el yang, el blanco y negro, azules y colorados, unitarios y federales, la construcción, la única construcción que pueden tener que es por odio. El liberalismo jamás va a construir por amor, porque nadie se puede enamorar de ser hijo de puta. Entonces, el liberalismo crece sobre la base del odio al otro. Nada más. Bueno, algo que contabas, justo que hablábamos de los últimos años y pensaba en Macri, contabas que a Milei lo llevaste a un acto en la que te pidió un abrazo con Moyano y que él firmó la junta de firmas que estabas haciendo con Barcesat para pedirle el juicio político a Milei. A Macri, perdón. Eso es así. Así de fácil. Ahora, perdóname que lo pregunte de esta manera, pero ¿él sabía lo que estaba firmando? Sí, pero él le da igual. A ver, un tipo que cambia de equipo de fútbol y de religión es una basura. Porque ahora algo que se está hablando, bueno, lo hemos visto, la famosa, entre comillas, oposición dialoguista, y que hemos visto a diputados del PRO defender... ¿A quién llamas oposición dialoguista? Al Sorete, hijo de puta de Pichetto, no es oposición dialoguista, son ladrones y delincuentes. Por eso son mencionaba, a la patria, son cómplices del gobierno y son una patota, una banda de forajidos. Ahora, con el PRO, lo que vemos, ¿no? Que Macri algo que le resalta a Milei es nosotros te vamos a dar gobernabilidad, y cuando fue el tratamiento de la ley Bases hemos visto a diputados del PRO defender mucho mejor la ley Bases que los propios de la Libertad Avanza. A ver, la ley de pasta base, es esa basura que se trató en el Congreso, nada más que el complemento del centro de gravedad, que no es esa ley de mierda, y el corrupto Congreso de ladrones que tienen precio para el culo, para la mujer y para la madre. El Congreso es un nido de corrupción interminable, donde nosotros no tenemos representación, salvo honrosas excepciones. Puedo darte un solo nombre para evitar olvidarme de muchos otros, que es Sergio Palazzo, que es un señor, un caballero y un luchador social. Después estamos llenos de traidores, 99 hijos de puta en la Cámara de Diputados y 32 soretes en el Senado. Nosotros no tenemos un solo legislador nacional que haya firmado el juicio político a Milei. No tenemos un solo legislador nacional, ni siquiera los que cagaron a trompadas el día de la marcha a la Plaza de los Dos Congresos, a los cuales los gasearon, les pegaron, los insultaron, la Policía Metropolitana, la Gendarmería y la Federal. Ni siquiera esos diputados, deshonrosos diputados, tuvieron al otro día la voluntad de pedir el juicio político a quien los había meado en la Plaza de Mayo. Bueno, eso te demuestra que son todos la misma mierda y que el sistema republicano está acabado, es una asociación ilícita. El Poder Judicial con 4 delincuentes en la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo en manos de la hija de Videla, la empleada de Astiz y un loco psiquiátrico heredero de Martínez de Hoz, Alzogaray y Macri. Eso es el gobierno de hoy. La única diferencia entre el proceso de reorganización nacional y el presente argentino es que Videla era presidente y Martínez de Hoz era ministro de Economía, y ahora Martínez de Hoz es presidente y Videla es vicepresidente. Santiago, las últimas, no te quiero robar más tiempo. ¿Por qué no hay un enfrentamiento a Milei? Por ejemplo, esto que me contás. Casi como si hubiera un miedo a declarar en contra lo que me contás en relación a las firmas por el juicio político, siendo que, corregime si me equivoco, te podés apoyar en el artículo 88 de la Constitución, pero... digamos, alguien que sube sin estructura política, sin senadores, sin diputados, está llegando tan lejos... Te estás equivocando.
Te equivocás, pero de punta a punta. ¿Quién te dijo a vos que este sistema de mierda republicano no es la base de sustento del psiquiátrico que está en la Casa de Gobierno? Estás equivocadísimo. Si vos crees en la puta partidocracia de mierda que tiene elecciones primarias y segunda vuelta, no entendiste nada. Esto es una estafa electoral, es el nido, el huevo de la serpiente, y ahí el psiquiátrico tiene a todo el Congreso. No tiene senadores y diputados de la Libertad Avanza, chupa un huevo la Libertad Avanza. Todos son cómplices de este gobierno, todos creen que hay que ajustar, todos creen que esto había que hacerlo, todos creen que es mejor que lo haga Milei, así después para venimos pagar nosotros. los platos rotos, claro. Todos son unos hijos de puta que trabajan sobre el hambre del pueblo argentino, que trabajan sobre la expoliación del salario y los bienes patrimoniales de la clase media y clase trabajadora argentina, y la gente sabe que estamos en manos de una asociación ilícita de hijos de puta. Con lo cual, que vos veas a estos seres despreciables pululando por la televisión, no quiere decir que tenga que ser tan boludo de creerte y comerte el guiso que te preparan. No tiene lógica. Entonces, ¿de dónde sacás que el energúmeno psiquiátrico no tiene legisladores? Tiene a todo el Congreso. Sí, y lo vimos en acción, de hecho. Todos ponen cara de perro que se lo están culeando, mientras dejan que pase todo, y van a seguir votándole todo, porque son la misma mierda, trabajan para el mismo sistema corrupto, tienen las mismas terminales, son una víbora bicéfala. Te distraen haciendo de oposición como el hijo de puta de Moreno, que anda por ahí hablando y haciendo campaña de sustento de gobernabilidad a estos hijos de puta, porque para eso le pagan. Nada más. Santiago, para cerrar, y gracias por tomarte el rato, y si gustaras algún día, si querés, te esperamos en el estudio. Es humilde, pero el corazón es grande. No existe, chicos, no existe en el siglo XXI, no existe medio humilde. La posibilidad de hablar y de decir es igual para todos, y lo importante no es desde qué instrumento lo hagas, sino a cuántos despiertes la voluntad de escucharte. Con lo cual, trabajen sobre la verdad y la coherencia, ganen espacio siempre que van a cosechar y nunca se vean, como decía San Martín, al enemigo solo se lo ve más grande si uno está de rodillas. Cuando ustedes tienen un micrófono adelante, están haciendo periodismo y eso es una responsabilidad ineludible que los contacta con el público. Eso no te hace ni más grande ni más chico que ningún otro medio, porque vos en este instante, ahora, mientras hablas conmigo, te pueden estar sintonizando en el planeta entero. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que seas chico. Si haces tu trabajo, vas a cosechar la posibilidad de influir y de esclarecer y de servir a la verdad. Y eso no tiene precio. No hay estudio chico, no hay estudio humilde, no es una cuestión de dimensiones volumétricas o capacidad de decorado. Es el que habla y lo que dice. Gracias por la apreciación. Y bueno, lo que te quería preguntar, la situación en Venezuela, te escuché decir, y yo concuerdo plenamente, que también lo dijo AMLO esta mañana, la determinación de los pueblos. Por un lado, tenemos discursos en donde están pidiendo las actas definitivas del escrutinio, pero por otro lado tenemos una injerencia, por ejemplo, de la OEA, o tuvimos la toma del Capitolio con Trump, que fue algo escandaloso, pero se dejó pasar. Incluso Trump incitando la toma del Capitolio. Tuvimos una situación similar en Brasil con la toma del Palacio de Planalto. Pero Venezuela, suceda lo que suceda, estemos de acuerdo o no de acuerdo, siempre es ojo de tormenta de todo. Y cae una atención especial sobre Venezuela distinta a otros episodios que suceden en otros países. Podamos estar de acuerdo o no con el resultado electoral, al menos en mi apreciación, siempre es peor, porque es Venezuela. En otro país se le perdona, en Venezuela no. O es peor porque es ahí. Es peor porque es Maduro. ¿Qué edad tenés? 31. Venezuela, antes que vos nacieras, vivió el Caracazo. Sí. El gobierno de Carlos Andrés Pérez en el año 89 masacró y asesinó 3.000 venezolanos en Caracas, dejando los cuerpos tirados, asesinados con balas de plomo por el ejército, y los levantaban en camiones de basura los cadáveres. Con lo cual, la Venezuela que vos conocés es la Venezuela post-Chávez.
Entonces, vos conocés la Venezuela de la Revolución Bolivariana y del liderazgo chavista que derrama en Maduro, pero no te contaron y no conocés seguramente la historia del Caracazo, de la Venezuela, de la oligarquía hija de puta petrolera, bañada en oro mientras cagaba de hambre un pueblo entero, del ajuste neoliberal de Carlos Andrés Pérez, que se inició la pueblada en Caracas porque aumentó los combustibles, los impuestos y la comida. Y así nació la protesta social que reprimió a balazos con el ejército y mató 3.000 venezolanos. Después de eso vino el 4F, el cuartel de la montaña, el por ahora de Hugo Chávez, del camarada Hugo Chávez, y después Chávez fue presidente. Venezuela representa el espíritu de resistencia a la opresión del mundo occidental anglófilo. Nosotros somos occidentales, latinos y hispánicos. No tenemos nada que ver con esa caterva de hijos de puta que es la anglofilia a nivel global. Y cuando hablo de la anglofilia me refiero a los gobiernos, no a los pueblos, porque obviamente debe haber gente buena en cualquier lugar y jóvenes que no tienen ganas de ser parte de este genocidio por el cual viven los privilegios de saquear, robar, matar y violar. Entonces, obviamente, algún chico inglés debe ser buena gente, a pesar de que lo disfrute desde el punto de vista social con el dinero que le han robado al mundo entero con su piratería salvaje y criminal. Entonces yo no le voy a echar la culpa al pibe de 31 años inglés que nació hace 31 años como vos sobre la piratería saqueadora, sobre la India, sobre el África, sobre América, y le tocó la desgracia de ser inglés a ese pibe. Bueno, es deudor de la historia de la humanidad el chico este que tiene 31 años en Inglaterra y no tiene nada que ver porque no fundó la monarquía ni quiso ser un saqueador, le tocó nacer ahí. Yo quisiera que mis hijos y mis nietos, después que clavemos la bandera sobre Puerto Argentino y recuperemos nuestra soberanía territorial de nuestras islas del Atlántico Sur y ahora del territorio, porque estamos frente a una invasión inglesa nueva, que volveremos a repeler y volveremos a echar a patadas a este gobierno anglófilo de la Argentina, y todo lo que hagan lo pagarán. Esta vez ni olvido ni perdón. Claramente uno se plantea frente a todo esto que Venezuela, un país poderoso, con una de las reservas petroleras más grandes del mundo, con un hombre como Chávez, un camarada que se formó intelectualmente, espiritualmente, físicamente en el combate y aprendió a librarlo, dejó condiciones de sustentabilidad de un proyecto bolivariano tras su muerte. Muchos creen que fue asesinado y obviamente Chávez vive, como dicen en Venezuela. Las nuevas generaciones que no vivieron, igual que vos, todo esto que yo estoy narrando, empiezan a pedirle a Maduro y a la revolución bolivariana respuestas modernas a esa revolución, porque quieren tal vez vivir como la revolución china, donde 800.000, a ver si entienden la cifra, 1.200 millones de habitantes chinos, 1.200 millones. 800 fueron sacados de la pobreza, desde el 81 para acá. O sea, estamos frente a un 60% de la población china que ascendió socialmente y viven tecnológicamente 100 años adelante nuestro. Son la primer potencia comercial del mundo, sus ingresos per cápita superan ampliamente los nuestros, y obviamente el modelo chino no es el nuestro, no es el que yo quiero para la Argentina, no es el que añoro, no tengo ganas de vivir como los chinos, pero no puedo negar es el que le funciona a ellos, claro. Su desarrollo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué sería de Venezuela sin el bloqueo? Un socialismo rico, muy rico, con mucho petróleo, que no estaría dispuesto a ser parte del occidente anglófilo, que podría financiar al resto de América, que podría unir la patria grande. Y a partir de ese momento decidieron destruir Venezuela. Y sus planes son claros y los dicen pornográficamente. Hay que ahogar a Venezuela hasta que caiga el gobierno. Lo vienen diciendo hace 25 años. Intentaron matar a Chávez, lo secuestraron, le dieron un golpe de Estado, asumió un hijo de puta durante 6 horas en Miraflores que se autoproclamó presidente. Sí, el caso de Juan Guaidó pensaba que es un escándalo. Guaidó fue presidente de Narnia. Entonces, la realidad es que todo esto que vive Venezuela, primero que es un problema de los venezolanos, lo tienen que resolver ellos. Nuestra opinión vale mierda, la nuestra, la de todos los países del mundo vale mierda, porque el único que tiene que resolverse es Venezuela. Lo que vos decías de AMLO es una teoría argentina a nivel internacional que es
el derecho internacional de la autodeterminación de los pueblos creado por Hipólito Yrigoyen. El gobierno de Hipólito Yrigoyen crea la teoría universal de la autodeterminación de los pueblos, con lo cual AMLO estudió, y es un tipo inteligente y exitoso, estudió y citó una ley internacional que es argentina, igual que la virome, el dulce de leche y el colectivo, que es la autodeterminación de los pueblos. Con lo cual nosotros no tenemos nada que hacer en Venezuela, esta falsa agenda estúpida de andar hablando de lo que pasa en Venezuela. Los que reivindican a Macera, Astiz y Videla hablan de dictadura en Venezuela. A ver, no tiene sentido, chicos. No tiene sentido. Los que apoyaron el golpe de Estado el 24 de marzo del 76, los que apoyaron y discuten si eran 30.000 los desaparecidos o no, hablan de dictadura en Venezuela. Los que reivindican la Argentina del preperonismo y del pre-irigoyenismo, sí, del pre-irigoyenismo incluso, del fraude, reivindican la Argentina del fraude. Santiago, perdón que te interrumpa, justo dijiste lo de fraude y te juro que es la última, pero es algo que te escuché decir varias veces en relación a que nuestras elecciones mismas, las elecciones de Argentina, no son tan legítimas. Te quería preguntar por qué. Nunca lo fueron. ¿Por qué? Ver, salvo los resultados aplastantes de Perón, que eran, digamos, imposibles de discutir, el resto de la historia argentina estuvo signada por el fraude. Una y otra vez. Todos, y yo fui candidato a presidente y te puedo asegurar que las boletas desaparecen de los cuartos oscuros violando todo el derecho a la representación a las 8 de la mañana, que hay urnas que llegan cargadas, que se cambian urnas, que se han quemado urnas en la Argentina. Sí, tenemos el caso de Barrio Nuevo. Si no me a ver, me refiero mucho más cercano que eso creo que vos tenías 5 años. Sí, pasó eso. Pasó hace mucho tiempo. Me refiero a cosas mucho más cercanas, muchachos, acá que ustedes las vivieron generacionalmente. A ver, ¿quién puede creer que en La Matanza se vota en serio? Dejémonos de joder. ¿Quién puede creer que en 3 de febrero se vota en serio? ¿Quién puede creer que en el norte argentino se vota en serio? Dejémonos de joder. ¿De qué fraude le vamos a hablar a Venezuela si nosotros no podemos con nuestra vida? Nuestra Argentina es el espejo de un fracaso. ¿Desde dónde le vamos a decir a los venezolanos cómo tienen que vivir? A ver, escucho idiotas inexistentes que son menos que el krill y que tienen un micrófono pidiéndole a Maduro que muestre las planillas de la elección. Si vos a mí me decís, Cuño, mostrame si pagaste el gas, te digo, andá la puta que te parió, ¿qué carajo te importa, boludo, lo que hago yo en mi vida? Con lo cual, Venezuela solo le debe explicaciones a los venezolanos, no a los boludos argentinos, pero ahora, hagamos memoria y preguntémonos qué hace Dugan en C5N, el canal de Máximo, puteando a Maduro y defendiendo el discurso de la oposición venezolana liberal, pro-yanqui, golpista, macrista y mileísta. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Dónde están los que se sacaban fotos con Chávez y Maduro y iban a Venezuela a buscar plata? Por eso te digo, la Argentina está llena de traidores, el sistema republicano es un nido de corrupción y tenemos que limpiar todo esto dejando que los jóvenes se hagan cargo del futuro. Pero es muy importante que ustedes se organicen para que esto no vuelva a caer en el mismo saco roto una vez más. Cuando un imbécil dice que Pichetto es una opción presidencial en una asamblea legislativa, o que, como dice el pelotudo de Moreno, el día que Cristina les diga que la candidata es Villarroel. Bueno, si alguna vez Cristina llega a decir que Villarroel se tiene que hacer cargo de la Argentina, que es lo mismo que decir que Astiz se haga cargo de la Argentina, todos los que siguieron a Cristina, péguense un tiro en los huevos. Santiago, gracias y gracias por acompañarnos hasta esta hora. Bueno, queda el compromiso de que algún día te tendremos acá en el estudio. Cuando quieran. Estamos recorriendo la Argentina. El día 9, 10 y 11 vamos a estar dando conferencias en Córdoba capital, en La Falda y en Pilar. Y venimos de San Luis y estamos ya con fechas para Mendoza, Salta y Río Negro. Lo importante, chicos, es despertar la juventud argentina, que no tiene por qué pagar este fracaso. Es obvio que han sido estafados millones de jóvenes que creyeron que este gobierno que votaban era la antítesis de lo que querían y no querían y odiaban, y ahora van a terminar odiando lo que votaron. Yo no quiero que esos jóvenes desilusionados se vayan a la casa ni se vayan del país. Quiero que entiendan que votaron con bronca y no con conciencia, y que ser estafados no significa tener que resignarse. Los estafaron. Este gobierno es un gobierno de estafadores.
El liberalismo es una patota de hijos de puta que nunca van a poder ser algo bueno para nadie porque su base doctrinal es el poshumanismo, es el odio al ser humano y a la igualdad, a la función social del dinero y a la construcción de la ética de la solidaridad. Por todos esos motivos, votar un liberal es suicidarse. Ya se suicidaron. Ahora reaccionen que les queda mucho tiempo de vida y los errores tienen que servir para aprender. Santiago, mil gracias y estaremos hablando en otra oportunidad. Te mandamos un abrazo gigante. Muchas gracias. Fuerte abrazo para ustedes. Gracias, chicos. Santiago Cunio en el aire de O sea, digamos. Quédense ahí, vamos a un breve bloque, a una breve tanda y ya volvemos.